Psicopodcast, un calidoscopio sonoro sobre la vida cotidiana. Le encontramos la importancia a los asuntos sin importancia. Güey, ¿por qué Katy Perry está yendo a la luna? ¿Por qué Cristiano Ronaldo es más importante que mi ciudad? Pop es lo común, no solo lo que se consume masivamente. Pop es lo que hace la gente, desde música hasta chilaquiles. Con la conducción de Frijolito de la Paz, Psiconauta. Chuck Sol. Y la malicia. Episodio 3. En un mundo con tantos estímulos, ¿a qué tendría que poner atención? Pero nadie escapa a la verdad. Bart es el caso clásico del síndrome de falta de atención. ¿Lo dicen los presidentes? ¿Cómo voy a saberlo? Lo importante es que él hace que los niños sean inquietos y se distraigan. Hola, Mort, soy yo, Homero. ¿Qué? ¿Podemos irnos? Por favor, señor Simpson. Temo que debo expulsar a su hijo. A menos que quieran probar algo radical, no probado y potencialmente peligroso. ¿Un caramelo? No, es una nueva droga llamada Focusin. ¿Una droga? Qué duro es ser niño, nadie te hace caso. ¡Qué duro es ser viejo! ¡Nadie te hace caso! Soy hombre blanco, edad 18 a 49. Todo el mundo me hace caso sin importar lo tontas que sean mis propuestas. Chicles y nueces. ¡Ay, qué rico! Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Psicopodcast. Estamos transmitiendo en vivo desde Radio Iteso 95.1 FM. Estamos en el campus de Iteso, al sur del área metropolitana de Guadalajara, y también por radio.iteso.mx para que nos escuchen en línea todos los martes, también por aplicaciones de radio. Además, les invitamos a seguir nuestra cuenta de Instagram, psico-podcast, para que nos envíen sus mensajes y seguir con la conversación de cada uno de los episodios. ¿Cómo están, Malicia? Hola a todos, ¿cómo están? Yo muy emocionada por nuestro tercer episodio, creo que va a estar muy bueno. Me latió mucho escuchar la musiquita de los Simpson en nuestro intro. ¿Cómo están ustedes, Frijolito? muy bien, muy feliz de compartir cabina otro martes con ustedes. ¿Cómo estás, psiconauta? Sí, todos se van nombrando, pero es el que importa, ¿no? El que nadie lo nombre. Muy bien, hola, ¿cómo están ustedes? Estuve desatenta, perdón. Pues Qué falta de cortesía radiofónica tienes, ¿eh? Pero yo muy contento también aquí con la piel chinita por ese gran crossover de los Simpson con el Psicopodcast. Pues un gusto estar en la cabina de Radio Iteso con ustedes para conversar esta tarde sobre atención, pero antes vamos a enviar unos saludos. Yo quisiera saludar a Jime Barreda de la licenciatura en Psicología de Iteso y a Ernesto Romero también del Departamento de Psicología, Educación y Salud, que seguramente nos estarán escuchando, y saludos de una vez, por favor. Yo le quiero mandar saludos a Guillermo de la Paz y a Paula Ávila, que también nos están escuchando. Yo le voy a mandar saludos a nuestra querida Pai, amiga, colega, que está muy emocionada por el Psicopodcast como nosotros. Te queremos, Pai. Pai, saludos. Nuestra fan. Yo quiero mandar dos saludos, uno a Diana Julieta, que es nuestra fan más pequeña hasta el momento, y otro a mi querido Bad Bunny, que es el tema del momento y del cual no vamos a hablar tanto hoy porque ya todos hicieron un análisis sobre el tema. Pues el tema de hoy es atención, y cuando hablamos de atención, pues también tenemos que hablar de aquello que nos distrae de esa atención, ¿no? Entonces, la pregunta de hoy es, en un mundo con tantos estímulos, ¿no?, ¿a qué se supone que tendríamos que poner atención? Recibimos algunas respuestas durante la semana en nuestra cuenta de Instagram, y también pueden mandarnos sus respuestas ahora mismo a cabina, mandándonos un mensaje de WhatsApp al 333-954-7523. Y para entrar en tema, vamos a escuchar la entrada del irreal diccionario antiacadémico de les comunes y corrientes.
Y ahora, una nueva entrada del Irreal Diccionario Antiacadémico de Les Comunes y Corrientes. Letra A. Sustantivo. Atención. Aquello de lo que más carecemos actualmente, según la queja recurrente de los docentes de cualquier grado escolar, desde el kinder hasta el doctorado. Aunque en las aulas no parece haber nada que la merezca. Es eso que demandan las parejas y las mamás, pero que los papás nunca dan, como es el caso del infame Homero Simpson, a quien nadie le pide atención, pero todo el mundo se la otorga, nomás por el simple hecho de ser hombre. Pues escuchamos ya acerca de la atención, eso que en la conversación parece que estamos de acuerdo en que es muy importante, pero también estamos de acuerdo en que es de lo que más se carece, como decían las compañeras Andrea y Regina del Irreal Antiacadémico Diccionario de Les Comunes y Corrientes. Yo quisiera compartirles, ¿no?, cómo fue que me metí en este tema de la atención, porque llevo un rato dándole vueltas y hemos tenido chance de compartirlo también en las clases de psicología social y en otros espacios. Pero contarles que yo hace más de 20 años que estaba haciendo una licenciatura en psicología en la Universidad Autónoma de Querétaro y pues tenía que hacer una tesis, ¿no? Y entonces me inquietaba este diagnóstico que veía cada vez más pues a la ligera, ¿no? Incluso en medios de comunicación, todavía les estoy hablando de por ahí del año 2003, no existían las plataformas de redes digitales, pero ya teníamos internet y ahí yo me encontraba con unas notas donde se hablaba que Winnie Pooh, ¿no? Una universidad había hecho un estudio, ¿no?, hablando de relaciones parasociales, ¿no?, que del episodio anterior, ¿no? Una universidad en Canadá, Universidad de Halifax, si mal no recuerdo, diagnosticó a Winnie Pooh como pues alguien que tenía el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Lo mismo lo vi con Tom Sawyer, ¿no?, en un libro que diagnosticaban a Tom Sawyer también como un niño con déficit de atención con hiperactividad. Y por supuesto luego vi el mítico episodio de Bart Simpson donde le dan su focusín, ¿no? Pero bueno, pues eso les digo, de ahí viene mi interés por la atención, ¿no? Hablando de este trastorno por el déficit de atención. Pero bueno, han pasado los años y parece que sí tenemos un problema algo grave de atención. Entremos en tema, compañeros. ¿Ustedes qué dicen? Gran pregunta, Chuck, para este programa. Bueno, creo que está interesante también contar cómo nos relacionamos con el tema y justo nuestra aproximación desde la psicología y demás, ¿no? En mi caso creo que he estado muy cercana al estudio de pues la dinámica en los espacios digitales, ¿no? Entonces, al pensar en la pregunta, se me venía a la mente hablar de infoxicación, ¿no? Que la infoxicación, pues, como bien lo escuchan, la palabra viene de intoxicación, ¿no? Pero ahora referente a la información. Entonces, creo que a pesar de que este término lleva existiendo casi 3 décadas, creo que lo podemos también empapar de cierta cualidad dada la velocidad y la masificación con la que viaja la información ahora, ¿no? Entonces, yo pensaba en cómo esta condición, este momento histórico en el que hay una sobreproducción de información, como lo vimos hace 2 días con los análisis del Super Bowl de Bad Bunny, vuelve muy difícil como esta capacidad de relacionarnos como a profundidad con la información, ¿no? O de tejer ahí un diálogo como mucho más amplio, porque estamos atendiendo 1000 temas a la vez, que todo nos parece que es igual de importante, y no hay forma en la que nuestro cuerpo sea capaz de estar ahí con todo, ¿no? Y no solo hablar de la mente, sino de nuestros cuerpos, nuestra colectividad, que puedan estar ahí atendiendo todos los temas al mismo tiempo, ¿no? Y por ende, pues creo que está pasando una cuestión con la producción de información que también tiene que ver con la producción de verdades, que incluso lo hablábamos el programa pasado, ¿no? Y cómo esa producción de verdades también empieza a hacer que nuestra relación con ella parta de la duda y de la sospecha, ¿no? Entonces creo que yo pondría eso por ahí, ¿no? Que este exceso de información también luego nos hace sentir que
no entendemos nada o que a qué sí le creo y a qué no. Uh-huh. Está difícil a ver a qué le ponemos atención entre tantos estímulos. Frijo Freud. Gracias. Es que yo nunca había escuchado el término infoxicación. De hecho, me llama mucho la atención lo que dice la Malicia ahorita de que ya lleva 3 décadas. No lo pensaría así, entonces yo busqué en internet, ¿no? De qué es la infoxicación y si lo tengo al igual que las personas normalmente buscamos de ¿por qué tengo este bulto en el pie y me voy a morir de esto? Y verdaderamente salía la inteligencia artificial, lo agrupó la infoxicación en síntomas comunes, causas y cómo combatirlas. Entonces, les voy a decir cuáles son los síntomas comunes que encontré. Por favor. A ver si, para que hagan una checklist en su casa y vean si sufren de infoxicación. Los síntomas comunes son dificultad para concentrarse y memoria fallida, ansiedad, estrés y sensación de angustia. Check. Incapacidad para tomar decisiones sensatas. Uy, super check. Búsqueda constante e insaciable de más información. Check. Y working interruptus. What the fuck es eso? Es como un coito interruptus. Sí. ¿Qué es eso? Dice empezar muchos temas sin terminar ninguno. Ah, sí, suena. Entonces, creo que en esto de por qué nos llamó mucho la atención el tema de la atención, pues es justo por poder vernos a nosotros también con estos síntomas comunes, de repente tener problemas para empezar o terminar alguna tarea y no ser todavía diagnosticadas con TDAH. Y algunas de las causas que también estaban bien interesantes era la democratización y masificación de Internet, el FOMO. El FOMO. El FOMO es una de las causas. Y el FOMO es Fear of Missing Out, que es miedo a perderse como de algo importante. Y la falta de herramientas para filtrar y organizar la información. Y cómo combatirla, pues salía como cosas muy chafas, pero ya en el resto del episodio vamos a ver qué es lo que proponemos para combatir con esta crisis de la atención. Gracias, Frijolito. Hablamos entonces de deficiencias y de intoxicaciones cuando hablamos de atención. ¿Tú qué dices, psiconauta? Pues yo les escucho súper profesionales, pero en realidad mi primer acercamiento al tema de la atención es de parte de mis maestras del kinder y mi papá y mi mamá. Saludos, papá y mamá. Porque para mí la atención es esa cosa que siempre nos piden poner. Y la atención siempre es algo que no está donde debe. O sea, en el momento en el que la atención existe en nuestras interacciones es porque alguien nos pidió ponerla. Y entonces eso significa que ese alguien piensa que no estamos poniéndole atención a lo que debemos, ¿no? Eso tratando de responder a la pregunta del programa que nos planteaba Chuck sobre en un mundo lleno de estímulos, ¿a qué deberíamos ponerle atención? Pues a todo lo que otra persona nos dice que es importante. Y eso a mí me parece que plantea la atención como un tema sumamente político. O sea, ¿quién decide qué es lo que importa atender? Y eso me llevaba a pensar también que solemos asumir que la atención es un proceso exclusivamente cognitivo. Y que además se nota en el acto de fijar la mirada. O sea, ¿cómo sabes que alguien está poniendo atención? Malicia ahorita me está poniendo la mirada así muy fija, ¿no? Y yo podría decir, claro, me está poniendo atención, pero ¿será eso la atención realmente? O sea, ¿será ese gesto de... O quizá estoy disociada. O está disociada por completo, como Homero Simpson con el chango con platillos en las manos. Y por otro lado, pues también me queda pensando que en realidad la atención es una negociación en un mundo de estímulos que están compitiendo entre sí. O sea, la atención más que como proceso cognitivo, entendida como una negociación de estímulos. Y eso me parece importante decirlo porque pues también estamos en medio de una industria de la atención. Hay una serie de transacciones ahí entre a qué decidimos ponerle atención y a qué no. Y hay una serie de industrias que dependen de nuestra información, ¿no? Que mientras a nosotros nos preocupa la infoxicación, pareciera que esas industrias se mueven a partir de atascarnos de esos estímulos. Y bueno, pues eso ya nos pone un escenario donde el tema de la atención también es una forma de resistencia. Eso me parece importante, el decidir a qué ponerle atención y a qué no.
es una forma de enfrentarnos a lo que nos dicen ciertas corporaciones que importa. Pues para seguir ahondando en este tema de la atención, vamos a escuchar ahora nuestra ya queridísima sección, Las Voces de tu Cabeza. Ah, no, perdón, vamos con música y luego vamos con las voces en tu cabeza. Pon atención, Chuck. Exacto. Estamos en Psicopodcast en vivo. Busco en mi interior la noche de ayer. Estamos en Psicopodcast en vivo por Radio Iteso. Estamos conversando acerca de la atención, pero sobre todo la conversación se ha ido sobre aquello que nos impide la atención, ¿no? Malicia, tú querías continuar con esta conversación. Sí, me quedaba pensando en lo que decía Psiconauta sobre cómo hay también una industria que se beneficia de la información, ¿no? Y cómo producimos nosotros información. Y creo que incluso se mencionaba en un episodio anterior, ¿no? Cómo ahora también somos parte no solo, digamos, de las dinámicas de consumo, sino también de producción a través de internet y demás, ¿no? Y creo que esto a mí me hace pensar en cómo esta relación que tenemos con la atención, con la información, nos tiene siempre cansadas, siempre abrumades, creyendo que lo que hacemos no es suficiente. Podríamos incluso hablar del síndrome de impostora, ¿no? O sea, siempre es una sensación de no estoy haciendo lo suficiente. Y claro que es complejo pensar en cómo encontramos estos espacios para también que nuestra atención esté, por ejemplo, en hablar del genocidio, en hablar sobre las violencias que hay que estar hablando, a la vez que eso, ¿no? Procuramos también un estado sostenible para manejar nuestra relación con lo que está pasando allá afuera, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante politizar esto, ¿no? Y pensando en cómo lo que nos compartía Frijolito sobre cómo se describe la infoxicación, pensaba en, bueno, eso nos daría a entender que el problema son los individuos y cómo deciden ellos poner atención a las cosas, ¿no? Pero en realidad hay una producción ahí, una industria ahí afuera, como bien lo señala Psiconauta. Sí, bueno, yo quería traer ahora, a lo mejor nos hace falta una mínima definición, ¿no? De a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de atención, y aquí yo quería traer un pensador muy muy interesante, ¿no? Muy contemporáneo, Amador Fernández Sabater, que también gracias a él retomé el tema de la atención de manera más reciente, después de aquellos años de estar en aquella tesis sobre el déficit de atención, y él dice algo que me parece muy muy claro, ¿no? Respecto a la atención, atender, ¿no? Poner atención significa estar presente, ¿no? Y entonces en un tiempo, en un momento, ¿no? En el que nos está costando enfocarnos, ¿no? Porque tenemos esta infoxicación, porque tenemos esta gran cantidad de estímulos, ¿no? Pues eso refiere a que nos cuesta mucho trabajo estar presentes, ¿no? Estar en el momento presente, ¿no? Pero igual ahí valdría la pena pues también indagar, ¿no? ¿Qué significa eso de estar presente? Ya decía Psiconauta, ¿no? Tiene que ver con en parte con poner la mirada, ¿no? Con poner los sentidos, ¿no? Pero ustedes cómo ven a qué es a lo que llamamos atención, ¿no? ¿Qué es esto tan importante, ¿no? Que es la atención en términos de acción. ¿Quién quiere tomar la palabra? Yo soy una loca de las etimologías, y entonces lo busqué y decía que atención viene de atencio, atencionis, y que tiene que ver con esforzarse. O sea, no voy a decir todo porque está conformada por sabe cuántos prefijos y el verbo y así, pero básicamente es eso, el acto de dirigir la mente hacia un objeto o un pensamiento. Pero yo chequé algo que nos mandó Chuck al chat grupal de la entrevista y estaba bien interesante porque decía que
se pensaría que el contrario de la atención es la distracción, pero no estamos como tal, o sea, el problema no es la distracción, ¿no? El problema es que estamos poniendo la atención a un montón de cosas todo el tiempo. Y esto también lo relaciono mucho con lo que decía la Malicia, porque, dijimos que no íbamos a mencionar tanto a Bad Bunny porque ya todos hicieron el análisis necesario, pero a mí sí me impactaba cómo terminó el Super Bowl y ya había un montón de posts al respecto. No habían pasado ni 20 minutos y ya mi bandeja estaba llena y de repente todos ya tenían una postura, ¿no? De estar en desacuerdo o estar muy de acuerdo y también sentía que no había tiempo como para pensar qué fue lo que me hizo sentir el medio tiempo, ¿no? De qué fue lo que pensé, para crearme pues cierta opinión, porque en realidad ya estaba ahí puesta, ¿no? Y creo que es algo que también me pareció muy interesante del punto de vista de este pensador acerca de la atención como un acto de espera, ¿no? Que no necesariamente es algo inmediato, sino que la atención implica que tienes que esperar un poco, ¿no? Que estás abierto a una sorpresa, a que llegue algo y eso pues va en contra de cómo nos relacionamos con las personas, con el contenido, con los objetos, pues más ahora con las redes sociales. Gracias, Frijolito, qué interesante esto que retomas también de Fernández Sabater. ¿Tú qué dices, psiconauta? Creo que Malicia tenía una idea. Sí, quiero decir un paréntesis rapidísimo de eso que dice Frijolito, porque vale la pena decir que siempre que hay publicaciones así saliendo a lo loco, hay equipos de trabajo detrás de esa producción de contenidos bien precarizados, y eso es importante decirlo, la producción no surge de la nada, ¿no? Perdón, la información no surge de la nada, hay cuerpos haciéndola. Bueno, está la inteligencia artificial, pero hay muchos cuerpos haciendo esa información. Y también sosteniendo que el funcionamiento de la inteligencia artificial. Sí, pues miren, pensando en esto que dice Frijolito sobre la etimología de la palabra, esta metáfora de dirigir la mente hacia algo se me hace hermosa. O sea, que la atención sea la posibilidad de dirigir la mente. Debería de ser como la definición que tengamos siempre por principio, ¿no? Pero también creo que siguiendo con esa metáfora es muy difícil dirigir la mente cuando tenemos un piloto automático. O sea, cuando escucho dirigir la mente estoy pensando en un ente detrás de un volante. Y todas estas otras cosas, todas estas saturaciones de la información en esa metáfora podrían representar una serie de caminos y es difícil elegir un camino cuando tienes tantos, además cuando te dicen que debes de pasar por todos. Y entonces esto del FOMO tiene mucho que ver con esa metáfora, porque uno puede ver el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl y decir, órale, me gustó o no me gustó, pero además tenemos la presión de meternos a redes para ver qué dicen los que suelen decir cosas y sentir nuestros posicionamientos como sustentados o respaldados. Y creo que otro fenómeno que eso está generando pues es polarización e ideología, ¿no? Si entendemos por ideología, le decía hace rato a las estudiantes con las que estaba platicando, que la ideología es todo eso esa sensación de decir porque sí después de que nos preguntan varias veces por qué, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué quieres opinar del Super Bowl? Porque es político. ¿Y por qué es político? Porque hay dinámicas de racismo. ¿Y por qué hay dinámicas de racismo, no? Pablo Fernández Krisliev dice casi ninguna verdad aguanta 6 porqués. Y al final uno termina con esa sensación después de los 6 porqués de querer decir porque sí, güey, cállate ya, ¿no? Entonces siento que en este tipo de fenómenos muchas veces lo que estamos buscando es consumir esa información para ahorrarnos el proceso de habernos sentado un rato a pensar por qué me gustó el espectáculo o no me gustó el espectáculo de Bad Bunny. Es mucho más rápido entrar y leer los contenidos o ver los reels de alguien que ya lo hizo por nosotros. Antes teníamos tiempo para pensarlo a solas y después para comentarlo con la gente que más valorábamos, y ahora nos estamos limitando a compartir publicaciones.
¿ya viste lo que dice, no? ¿Ya viste que dice lo mismo que nosotros? Y a final de cuentas, detrás de todos esos procesos, pues lo que hay son estos cuerpos precarizados que nos dice Ali. O sea, una serie de grupos que están ahí esperando al algoritmo para aventar la carnada del momento, ¿no? Ahorita fue Bad Bunny, mañana será otra cosa, hace un mes era Venezuela, sí, y ahorita todo es América Unida, ¿no? Es una cosa apabullante. No quisiera que el episodio... apabullado, sí, que no se nos vuelva a dar el asunto, ¿no? Porque creo que al final de cuentas lo esperanzador de estos procesos, y que dice Amador Fernández, citando también a Simone Weil, es que para lo que debe de servir la educación es para aprender a poner atención. Pues qué interesante todo lo que están compartiendo acá en cabina. Vamos a escuchar ahora sí las voces en tu cabeza para continuar con esta conversación. ¿Alguna vez te has preguntado por qué piensas lo que piensas? No todo lo que pasa por tu cabeza nació ahí. Algunas ideas son tuyas. Otras las aprendiste sin darte cuenta. Estás a punto de escuchar a las voces de tu cabeza. Yo, para mí, en la actividad que estás haciendo en ese momento, en tus hábitos diarios, justamente como para evitar ¿cómo se puede decir? Como la sobreestimulación, como para bajar ¿cómo se puede decir? El estímulo, es hacer una pausa, ser consciente de lo que estás haciendo en el momento y, no sé, y prestar atención, como tus actividades diarias para poder bajar revoluciones, no sé, es una manera también como de bajarle, no sé, la estimulación, de bajar estimulación. Yo considero que en un mundo saturado de estímulos debemos de prestarle atención a nuestro cuerpo y a nuestra mente para ver como estos efectos que puede llegar a tener en nuestro cuerpo y en nuestra mente estar todo el tiempo en alerta. Por ejemplo, si estás en casa, no sé, en mi caso que soy mamá, o sea, tendría que dejar de lado, no sé, las plataformas, el celular o todo, y en ese instante ponerle atención a mis hijos, ¿no? Por ejemplo, a la tarea. Si están haciendo la tarea, pues sentarme con ellos a hacer la tarea y no estar al mismo tiempo atendiendo el celular o escuchando música. Entonces, en ese caso, por ejemplo, para mí eso sería evitar la sobreestimulación en ese momento. Bueno, en un mundo con estímulos y todo el tiempo estamos saturados, a mí me parece que lo más importante prestar atención son los instantes, lo que sucede en un día cualquiera sin que realmente lo hayamos planeado. Por ejemplo, un atardecer, observar los colores que van pintando el cielo, un amanecer, si es que tienes tiempo para verlo, algún animal que se te cruce en el camino, alguna persona que haga algún gesto lindo, algunas palabras de aliento. Esto, ¿no? A mí me parece que lo importante es prestar atención a esas pequeñas cosas que pasan día a día, porque a veces son las que menos prestamos atención, ¿no? Como son cosas que suceden al momento y luego ya no se repiten. Justo por eso me parece que es importante, ¿no? Prestarle atención a esos instantes. O sea, si te pones a hacer qué hacer, por ejemplo, normalmente pues te pones a limpiar, o sea, y a lo mejor puedes tener música, pero normalmente es de, pues doy una trapeada y deja ver si no me mandaron un mensaje, ¿no? O, estoy esperando que se te seque el piso y entonces te sientas a ver Instagram. Entonces, realmente es como dijo, ¿no? Es estar poniendo atención a lo que estás haciendo y no tener otros distractores, porque no ponemos ya atención a la actividad. O sea, sí haces la actividad, pero le sumas el ver el celular, ¿no? O ya es hora de dormir, pues si agarro el celular y me pongo a ver qué hay antes de dormir, entonces realmente no pones atención a la actividad que estás haciendo. Buscas complementarlo con otras cosas como si fuera necesario, pero realmente pues no es necesario, porque ya tienes enfocado algo que hacer. Me quedé con las ganas.
Estamos de vuelta en Psicopodcast en vivo por Radio ITESO. Escuchamos música y escuchamos también las voces en tu cabeza. Aprovecho para enviar un saludo a Ina y a Tati del Departamento de Psicología, Educación y Salud, que seguramente nos estarán escuchando y que allí oímos en estas voces en tu cabeza. Y bueno, pienso en esto que nos han estado comentando Malicia, psiconauta, y Frijo Freud, ¿no? Pues acerca de la atención. Bueno, lo que decía Malicia me pareció muy impresionante, ¿no? O sea, a qué le ponemos atención o a qué no le ponemos atención en este momento es seguramente el negocio corporativo más grande que hay en el mundo, ¿no? Es decir, hay una economía de la atención, hay una disputa constante por nuestra atención y que la podemos ver claramente y la podemos sentir todo el tiempo en nuestro bolsillo, ¿no? Y ver en el escroleo, ¿no? Que pasa frente a nuestras pantallas. Y esto para decir también que entonces me parece que la atención no es una cuestión individual, ¿no? Me vuelvo a esta definición, ¿no? De que nos decía Frijo Freud, ¿no? De aquello a lo que dirigimos la mente, pero acá en Psicopodcast, ¿no? Siempre nos hemos referido a la mente como lo que pasa entre nosotros, no como algo que esté dentro de nuestra cabeza, ¿no? Sino como los significados que estamos intercambiando constantemente. Entonces, en ese sentido podríamos hablar de la atención más que como un acto individual, ¿no? De posar solamente los ojos y los sentidos del propio cuerpo. Tiene que ver con un ecosistema, ¿no? de relaciones que posibilitan o que no posibilitan esa atención, donde de hecho hay una disputa, ¿no? De estas corporaciones, las súper ya conocidas de plataformas de redes digitales. ¿Ustedes qué dicen, compañeros? ¿Quién toma la palabra? Yo pienso que también en esto que decía Psiconauta, ¿no? De cómo filtramos, cómo seleccionamos, me pregunto cómo también podríamos poner atención a lo que nos es incómodo, ¿no? O sea, creo que justo es muy sencillo decir, bueno, pues ya me apropio de esta opinión y listo, ¿no? Pero cómo de verdad podríamos poner atención, escuchar y tener conversaciones, pues que también deberían cuestionarnos, pues para todos lados, ¿no? Internamente y con la comunidad que nos rodea, porque me parece que hay también otras capas ahí, intermedias de, por ejemplo, estas narrativas del autocuidado que se han cooptado desde el individualismo y que también nos hacen perder capacidad de poner atención a lo que está fuera de nosotros, ¿no? Es como yo y mi mundo y lo que es bueno para mí y solo consumo información que me sea buena, lo que sea que eso signifique. Entonces es como, ¿qué más, no? Como también el cuidado colectivo, comunitario, tiene que ver con la atención, con la escucha, con conversaciones incómodas. Eso. ¿Cómo ves, Frijo? Yo, más que comentario, pregunta, ¿no? Es que me quedé pensando en este concepto que nos compartes de la ecología de la atención. No, ecosistema, el ecosistema de la atención. ¿A qué te refieres con eso, Chuck? Es una palabra muy elegante. Desarrolla. Desarrolla, por favor. No, que no vengas a tirar rimbombancias si no las vas a definir en términos comunes y corrientes. Sí, me refería, ¿no? a entender la atención como conjunto de relaciones, ¿no? Uh-huh. Que hacen posible que nos enfoquemos en una cosa o no, más bien nos encontremos dispersos en mil cosas que, por lo que han dicho ustedes, ¿no? Pues es lo que suele ocurrir, ¿no? Un evento no es solo un evento, ¿no? Parece que son muchas cosas ocurriendo a la vez porque es el Super Bowl en la tele, pero es todo el mundo comentarlo en las redes sociales antes de que pase, ¿no? Siquiera el show de medio tiempo, ¿no? Uh-huh. Es que esto me parece también súper importante por justo lo que nos decían las voces en tu cabeza, por esta posibilidad que tenemos de poner o no poner atención a ciertas cosas, ¿no? Y de cómo todo el entorno, cómo los lugares por donde nos movemos, las actividades que hacemos, nos permiten poner cierta atención. Y creo que lo decía Tati en las voces, de una cosa es estar haciendo el quehacer y otra es estar con sus hijas y saber que tiene que estar ahí
atenta a la tarea y no estar checando redes sociales, pero creo que es justamente eso, ¿no? Que cómo en los entornos en los que estamos podemos o no podemos poner atención. ¿Cómo ves, psiconauta? Es que esto que está diciendo Frijolito ahorita y que también escuchaba yo en las voces en tu cabeza, me parece interesante porque hay un reconocimiento de la importancia de los pequeños instantes. Lo decía una de estas compañeras, como si trapear fuera una actividad de fondo, como si son cosas que no son valiosas por sí mismas porque podríamos estar haciendo otras cosas mientras. Y digo, entre esas cosas está, por ejemplo, orinar, ¿no? Sépanlo ustedes, hay una epidemia de hombres que orinan mientras ven el celular y están scrolleando Facebook e Instagram. Es una cosa terrible. No, uno no puede ir a un baño público ya sin encontrarse en los mingitorios a alguien que está viendo el cel. Y eso no era común antes, ¿no? O sea, yo me acuerdo de mi juventud, cuando mis tiempos, ¿no? Pues que yo me acuerdo que nos dábamos chance de aburrirnos. O sea, cuando yo era adolescente todavía no había celulares, casi nadie tenía. Si acaso los amigos más pudientes tenían un Nokia ladrillo y los mensajes costaban $1, entonces te la pensabas para estarte mensajeando con alguien. Y en esa época uno llegaba a su casa y se ponía a ver el techo mientras escuchaba un disco completo o leía toda la tarde un libro. Y hace años que yo no puedo hacer algo así. Uh-huh. Y entonces yo sí me quedo pensando en qué nos pasó en ese tiempo en que, en esos 20 años que han pasado desde que yo era un adolescente, no calculen mi edad, entre ese momento en el que todavía me podía tirar a ver el techo y pensar cosas, e imaginar cosas, y este momento en el que vamos viendo el celular mientras manejamos, que es una cosa terrible. Ayer un compañero compartía un libro sobre, en inglés, un libro sobre las personas y el problema que representa que las personas vean el celular mientras manejan. O sea, hay una serie de estudiosos que se están dedicando solo al fenómeno vial de la atención y cómo eso está aumentando la mortandad. O sea, es que no nos estamos poniendo a pensar que esto va más allá del mero acto de si vemos o no redes, sino que está teniendo implicaciones muy concretas en cómo nos relacionamos dentro de las aulas, qué preguntas estamos dejando de hacer porque estamos viendo otras cosas mientras alguien nos comparte una idea, ¿no? Y que me parece que son claves para entender el mundo en el que estamos habitando ahora. Para cerrar con esa idea, pues lo que diría es que es revolucionario, a mí me parece que ahora es revolucionario ponerle atención a las cosas que pensamos que son de fondo, ¿no? O sea, hay algo revolucionario en trapear mientras escuchas a Shakira, ¿no? O sea, recuperemos esas prácticas de solo hago 2 cosas a la vez máximo y aprendamos a disfrutarlo. Que lo de fondo sea Shakira. Y lo de fondo sea Shakira, ¿no? ¿Qué rola voy a escoger en Spotify? Porque si no, no puedo trapear, ¿no? O sea, lo de fondo es eso. Tiene que ser un podcast en el que me informe de absolutamente todo. Exacto, ¿no? Un podcast, yo llevo tiempo durmiéndome escuchando podcasts donde hablan de calamidades globales. Obviamente voy a despertar todo estresado. No, pues también. Pero en algún punto sentí pues que era poco provechoso nada más dormir, ¿no? O sea, es que si me puedo quedar dormido escuchando cosas que me van a servir para después pensar y proponer en mis clases algo, chale con la productividad, ¿no? Sí. No, y también recuperando lo del aburrimiento. Voy a decir la parte psicoanalítica. Justo la cápsula psicoanalítica de Freud. No, justo ayer estábamos en una clase y nos estaban hablando de lo de siempre, ¿no? De la renuncia, la castración y todo eso. Y decía que algo necesario o algo que venía como justo con la renuncia era el aburrimiento, ¿no? Y creo que uno de los problemas es eso, de quieres estar haciendo 1000 cosas al mismo tiempo porque tienes poco tiempo, porque de repente necesitas ser más productiva haciendo algo. Y creo que el tema con
con decir voy a poner atención a cómo trapeo y nada más voy a escuchar a Shakira, es también saber que vas a renunciar a un montón de otras cosas que podrías estar haciendo en el mismo momento, ¿no? Y decir como que, bueno, no se puede todo, no puedes hacer todas las cosas que te gustaría estar haciendo, pero pensando en dar lugar, ¿no? En dar lugar, poder, ¿cómo decirlo? Como intencionar más el tiempo finito que tenemos y que el día sigue teniendo 24 horas. Esta cápsula fue patrocinada por Choco Freud, el cereal de los psicoanalistas. Qué interesante, ¿no? Todo lo que hemos hablado de que la atención tiene que ver con, bueno, decía también hace rato Frijo Freud, ¿no? Tiene que ver con espera, sí, tiene que ver con aburrirse, ¿no? A mí me da la impresión de que aburrirnos sirve justamente para reconocer que vale la pena y que no, o sea, es justamente ese tiempo de espera para decir, a ver, en este lugar en el que estoy, ¿a qué vale la pena que le ponga mi atención? ¿No? Pero pues con ese apabullamiento de estímulos, ¿no? Y otra idea que quiero traer sobre la atención, ¿no? A propósito de esto que preguntaba Frijo sobre la atención como ecosistema, ¿no? Y pensando la atención como una red de relaciones o como una tarea colectiva, ¿no? Ahora yo voy a traer la idea psicosocial, ¿no? De un autor que me gusta mucho que se llama Randall Collins, ¿no? Y que él habla de rituales de interacción, ¿no? Y él nos va a decir que justamente para que la sociedad se mantenga unida, ¿sí? Se necesita que eventualmente los grupos de personas le pongamos atención a lo mismo, ¿no? Es decir, se genera una interacción allá donde hay un foco común de atención lo suficientemente fuerte para que varias personas nos fijemos en él, ¿no? Y entonces esto a lo que le ponemos mucha atención, ¿no? Dice Collins, trayendo otro autor, Durkheim, pues dice que esos son los objetos sagrados de la sociedad, ¿no? Es decir, las cosas que importan. ¿Cuáles? Pues las que nos convocan, ¿no? Y ahí entra la paradoja, porque justamente, pues en estos días todo mundo hablando del Supertazón y Bad Bunny, si sí y si no, ¿no? Bueno, en sus versiones polarizadas, ¿no? Pues estamos a punto de terminar programa, pero vamos a leer, tenemos mensaje en cabina, dice: saludos Psicopodcast, muy interesante la conversación sobre la atención, me hizo pensar en una escena de la película Lady Bird en la que también se aborda qué es la atención. Lady Bird, una alumna de preparatoria, está platicando con una de sus profesoras, quien le dice que se nota su amor por la ciudad de Sacramento en su texto. Lady Bird le responde que solo pone atención, a lo cual su profesora le responde que si no será lo mismo, el amor y la atención. Me hace pensar que la atención es a lo que decidimos entregarnos. Qué maravillosa definición nos acaba de enviar acá Alex a la cabina de Radio Iteso, ¿no? Justamente para entender qué es la atención. Pues sí, atención, amor, cuidado, ¿no? Sugería también la filósofa Simone Weil. Pues vamos a cerrar nuestro programa, y antes de ir a música, ¿con qué nos despedimos, Frijo? Es que me quedé pensativa por la frase que nos compartió Alex. Se me hace muy fuerte, porque pues lo que decías de Simone Weil, de que no es un tema de voluntad, la atención no es un tema de voluntad, sino que tiene que ver con el deseo, ¿no? En dónde queremos poner nuestra atención, porque a lo que le queremos poner nuestra atención no es necesario que nos lo pidan. Y eso nos va a llevar a otra pregunta: ¿por qué deseamos lo que deseamos? Espérenlo. Muy pronto. Con su psicoanalista favorita, Frijo Freud. Pues nada más agradecer a quienes nos escribieron por Instagram sus respuestas a la pregunta. No sé si alcancemos a leer un parecito. Bueno, por ahí comentaban que un asunto es que hay demasiados estímulos, el abuso del celular y las redes sociales 24/7, y porque creemos que podemos hacer todo al mismo tiempo en todas partes, y que quién sabe a quién se le ocurrió eso. Entonces esos son algunos de los comentarios en Instagram. Gracias por participar. Había otro que decía que era porque queríamos tener demasiadísima información. Ya dejamos claro que eso solo lo puede hacer Javier Alatorre. Bueno, pues muchas gracias por todos sus comentarios. Síganos en Instagram, @psico_podcast.
Psicopodcast. Escuchen los episodios anteriores de Psicopodcast en nuestro canal de Mixcloud y aquí nos vemos el próximo martes a las 4 de la tarde totalmente en vivo en Radio Iteso 95.1 FM. Hasta la próxima. Bye. Bye. Esto fue Psicopodcast, una producción de la Academia Psicosocial y el Departamento de Asuntos sin Importancia. Dirección, producción y guión, Frida de la Paz Ávila, Cristian Omar Grimaldo Rodríguez, Alicia Reynoso Peña y Héctor Eduardo Robledo Mejía. En los controles, Jania Paulina de la Paz Ávila. Continuará.